Bienvenido o bienvenida nómada a este nuevo episodio del podcast Entre Nómadas y tú, un podcast en el que se habla acerca de emprendimiento digital y toda la trayectoria desde que una persona tiene un trabajo o empieza dentro del mundo laboral hasta que vive mayoritariamente por él o ella misma. Hablamos sin tapujos, quitándonos las caretas, mostrando los momentos más complicados y también sus recompensas. Yo soy Ramón, fundador de la marca HobbyCode, trader algorítmico en los mercados financieros y formador de más de 200 alumnos en nuestra mentoría Premium, habiendo formado a más de 1.300 personas en alguno de nuestros programas. Nada más, nómada. Espero que disfrutes de la charla que está a punto de empezar. Bienvenido, Jaime, a nuestro podcast, uno de los primeros episodios. Darte las gracias por tenerte aquí. Y bueno, primero de todo quiero que te presentes ante nuestra audiencia para que te conozcan. Vale, Ramón, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pues tengo 29 años, me dedico al mundo de las inversiones y finanzas como tal. Y bueno, pues 10 años ya detrás de esto. Y nada, contaros ahora un poquillo a ver cómo va desarrollándose todo esto que vamos haciendo y ser lo más humilde y transparente posible, para que lo veáis. Genial, genial. Que sea una charla entre dos emprendedores. O sea, como que es de los primeros episodios que hacemos en este podcast, pues para que la gente se vaya acostumbrando. Es una charla entre dos personas, dos emprendedores, más que traders, aunque Jaime se dedique al trading y yo también. Pues un poco más, ¿no? Conocernos un poco, a ver qué hacemos por detrás, cómo pensamos, qué decisiones hemos tomado en nuestra trayectoria, para también ser un poco ejemplo, ¿no? De alguien que nos pueda estar escuchando, que se lo esté planteando, tiene un trabajo y se quiere dedicar a esto de emprendimiento digital, ¿no? Porque al final el trading es Sí, un emprendimiento digital, ¿no? totalmente, totalmente. Así que vamos a ir un poco en tu pasado para que conozcamos un poco tu caso Vale, y a medida que vaya pasando el tiempo pues iremos aproximándonos un poco a lo que es tu presente, incluso hablando de tu futuro. vale, Y perfecto. totalmente transparente y lo que tú quieras decir, lo que no quieras decir, con total libertad. Oye, mira, esto es más personal, pues no lo quiero decir. Totalmente transparente aquí en este podcast. Vale, perfecto. Así que la primera pregunta, el primer tema que quería abordar contigo es tus inicios en el mercado laboral. ¿Tú has trabajado por alguna empresa? Bueno, primero de todo, qué estudios Vale, tienes? yo tengo solo la educación secundaria, ¿vale? Me la terminé de sacar por adultos, he sido, no voy a decir malo estudiando, tampoco me voy a meter con el sistema educativo actual, pero bueno, alguna pincelada la voy a dejar. Pero no he sido muy buen estudiante como tal, me lo saqué tarde, dejé los estudios muy prontito, a la edad de los 16 más o menos los dejé. Inicié ya justo ahí en el mundo laboral, pues para no estar en casa sin hacer nada, prontito, a la edad de los 18 años, en cuanto tuve edad me puse a trabajar. Y como vi lo duro que era el trabajo como tal, volví otra vez para atrás y acabé de sacarme la educación secundaria. Pero Anda. vamos, que no continué luego nunca más los estudios porque al final nunca llegué a encontrar un estudio como tal que se adaptase a lo que a mí me gustaba, ¿no? Que era más ese mundo de finanzas, de emprendimiento Ujú. como tal, mundo digital. Y como no hay nada que yo entienda actualmente, hablamos de hace 10 años, ¿vale? No hay nada o no había nada enfocado en ese sentido, dije, bueno, pues toca trabajar y es lo que hay. O sea, tú ya de pequeño ya tenías claro que querías emprender. Sí, 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 sí. O sea, quería montar una Curioso. empresa con 15, 16 años. Mi padre trabaja en una empresa, entonces, bueno, era un alto cargo y yo le veía salir de casa, pues trajeado, bien vestido y tal. Digo, joder, como mola, ¿no? Ese rollo de reuniones, esa sensación de ser alguien importante. Ujú, Entonces, empecé a trabajar con él en la empresa. No es suya, ¿eh? No es suya. ujú. Empecé a trabajar con él como obrero normal y corriente en el montaje industrial, tema de radiales, soldadura, andamios, un poquito todo eso. Y claro, a mí me gustaba lo que él hacía, pero no lo que a mí me tocaba hacer. Claro, yo estaba pringado en las obras, frío, calor. 14. Recuerdo que el primer día me llevó él en coche, no tenía todavía el carnet. Me llevó él en coche, me para delante del taller y cuando abrí la puerta, de lo nervioso que estaba, bueno, me puse ahí a echar de todo. Entré a las 6 de la mañana y salí ese mismo día a las 8 de la tarde.
Mi primer día de trabajo me volvió a recoger él, porque él salía a la misma hora, Sí. y me dice, ¿qué? Cómo te ha gustado? Y le dije, digo, joder, digo, pues, digo, esto es una mierda, digo, esto son muchas horas. Me dice, pues sin estudios va a ser esto así todos los días. Digo, ¿en serio? Digo, ¿qué me estás contando? 2 años del tirón seguí así, ojo, sin vacaciones, Aguantaste, ¿eh? Aguantaste 2 años, ¿eh? 2 añitos sin vacaciones. No voy a hablar de mis jefes, se van a quedar ahí, pero vamos, sin vacaciones, alguna que otra paga se olvidaba por ahí. De lunes a sábado obligado unas 12 horas y luego los domingos uno sí, uno no, durante todos los días del año. Uf, De mis 18 hasta los 20, 21. ostras. Eh, Terrible, o sea, terrible. Me hizo espabilar, yo creo, lo que no está escrito. Ostras. Y Luego volviste y te sacaste la secundaria. exacto, justo fue ya ver un poco todo eso, me cansé bastante, fue mucha impotencia, fueron muchas horas, ¿no? Lo pasé muy Ujú. mal, luego la última etapa, y dije, nada, tengo que ponerme a estudiar, tengo que ponerme a estudiar, no quiero que esa sea mi vida. Me Y cuando saqué, terminaste. Sí, dime, sí, dime. sí, sí, perdona. No, me saqué justo ahí la ESO, justo Vale. al año siguiente. ¿Y cuando terminaste la ESO ya buscaste un trabajo un poco mejor o seguiste estudiando? Pues intenté sacarme un grado superior de economía, sabía que me gustaba ese mundillo. Ujú, En esa época yo ya empecé a leer, justo a los 21, empecé a leer Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. ujú. Ese libro lo recomiendo a todo el mundo, o sea, a mí me cambió la vida por Te completo. cambió, ¿eh? A los 21 años. Todo, todo, absolutamente. La forma de ver el dinero, absolutamente todo. Yo era, aunque retroceda un segundo, vivía con mis Ujú. padres. Todo el salario que yo ganaba, que ganaría en torno a unos 1.400, no llegaba a 1.500, haciendo una media de 40 horas extras, 40, 50 horas A la extras semana. mensuales, Mensual, más o mensual. menos mensuales, sí. Todo el dinero, claro, era íntegro para mí. Yo en mi casa, por suerte, siempre ha ido bien, entonces no tenía que ayudar. Y me lo gastaba absolutamente todo. Pasaron 2 años, si habría ganando en esos 2 años en torno a unos 20.000 euros, miro la cuenta un día y tengo 4.000 5.000 euros. Y digo, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Digo que no puede ser, llevo 2 años trabajando para tener 4.000 euros y sigo viviendo con mis padres. Digo, aquí hay un problema. Sí. Y un día de estos que me voy a Mediamar, me acuerdo perfectamente, fui a coger otro juego para la Play o para el ordenador y caí en la sección de libros, que estamos justo al lado, y veo ahí Padre Rico, Padre Pobre. Claro, la portada engancha bastante, o sea, el Sí, nombre es bastante gancho. sí, sí, sí. Y le compré, me puse a leerlo, tardé poco en leerlo porque la verdad es que es muy ameno, es muy entretenido, o sea, así un rollo Ujú. fábula. Y ahí en ese momento que leí el libro fue como, ¡buah, madre mía! O sea, no puede ser real que haya gente que maneje así el dinero. Y yo me sentía como el de padre pobre, ¿no? Digo, Bueno, joder, claro, porque es que pasa por un limpieza de almacenes, ¿no? El chico exacto, exacto, que el padre empiezan les vendiendo pone a los dos a trabajar cosillas, ahí. exacto, empiezan vendiendo cosillas y les empieza a poner a trabajar, pero a cambio de cosillas, ¿no? Y te das cuenta que dices, madre mía, es que estoy haciendo exactamente lo mismo, los mismos pasos que el padre pobre, o sea, busca un trabajo, quédate ahí, trabaja lo máximo posible, satisface a tu jefe lo máximo posible, sé un empleado y gasta todo tu dinero para satisfacer esa infelicidad que yo tenía trabajando. Y al final era un círculo, lo que es la famosa carrera de la rata. O sea, Sí. tampoco hay que detallarlo más, ¿no? Y me cambió por completo, me cambió por completo. A partir de ahí fue cuando estuve estudiando mientras leía ese libro. Y bueno, pues ahí dije, joder, pues voy a intentar estudiar algo más. A raíz de ahí ya retomo lo de, intenté empezar a sacarme lo de grado superior de economía. Pero a medida que volví a leer el libro, empecé a ver que no era tanto el estudio Ujú, como tal, un estudio que había que tener, sino que era más emprender. Ideas, tener ideas, arriesgarse, tomar acción en la vida, ¿no? ujú. Y es verdad que cuando intenté sacarme la formación como tal, empecé a ver que era otra vez hincar codos y yo nunca había sido de hincar codos y era como, madre mía, ponerme aquí ahora 2 años a estudiar para a lo mejor luego ni siquiera trabajo de ello. Ujú, Dije, sí. nada, ni me preparé. O sea, estuve 2 meses, 3 meses así un poco con la motivación, pero dije, nada, voy a ponerme a leer. Me compré más libros. Para ser más exactos, fui directamente al método Wyckoff y la biografía de Muy Warren bueno, Buffett. también. Tengo por Sí, aquí sí. atrás. Y la biografía de Warren Buffett.
Mm. Y empecé a motivarme bastante en el mundo ya de tomar un poquito de rienda en tu vida, de empezar a mover el dinero, tener un poquito de conciencia sobre mi dinero, mis finanzas y demás. Mm. Por supuesto, como apenas tenía dinero, seguía trabajando. Estuve trabajando más empresas aquí en Renault, la Renault, en Valladolid, que yo soy Valladolid, está la Renault, pues estuve trabajando en diferentes Todos empresas. trabajos que no requerían un estudio universitario, ¿no? Correcto, correcto, sí, sí, era trabajo más, estuve por ETTs, por empresas de trabajo temporal, estuve por lo menos 2 añitos y medio, 3 años, más o menos hasta los 23, una cosa así. Mientras tanto, hago un paréntesis, yo ya empecé a abrir cuentas en brokers, cuentas demo, ir trasteando, ¿vale? Ir trasteando un poco todo eso, pero vamos. Gracias al método Wyckoff. Sí, O gracias al sí, sí, método sí. Wyckoff, ¿eh? Sí. Fue el que me empecé a ver así un poquito gráficas y demás y dije, Ujú. bueno, investigué un poco. Recuerdo siempre cuál fue el primer broker que abrí, que fue ClickTrade, que No no lo sé conozco. ahora mismo si será bueno o no, pero desde luego que dejé de utilizarlo. Dejé de utilizarlo. Y nada, seguí mientras tanto trabajando. Y en cuanto reuní un poquito de dinero, obviamente seguía viviendo con mis padres, en cuanto reuní un poco de dinero, sí que reuní unos 18.000 euros más o menos, a los 21 2 más o menos, ¿vale? Y como yo ya me creía que era buen inversor, porque llevaba 2 años viendo gráficas, cogí el dinero, todo a la Toda cuenta Dios. del broker. Recuerdo que compré Apple, Airbus, no me acuerdo alguna más. Al segundo día, no sé si iba ganando en torno a unos 200 euros, una cosa así. Fui a la cocina corriendo. Buah, mamá, voy a dejar el trabajo, voy a dejar el trabajo ahora mismo, yo mañana no vuelvo, Joder. fíjate. Fíjate, he ganado 200 euros en 2 días. Buah, va a ir aquí al trabajo quien yo te diga. Digo, ya verás. Digo, nada, nada. A mí esto se me da muy bien. Se me da muy bien. Yo llevo aquí ya, buah, estudiando esto. Buah, increíble. Eh, a Y las tu madre 3, con las manos a la cabeza, ¿no? mi madre con las manos a la cabeza, mi hermano, el pobre estaba desesperado. Nadie sabía el dinero que había metido. Yo sabían que había metido a dinero, pero no dije lo que había metido. Ujú. Era todo mi dinero. O sea, literalmente dejé mi cuenta con apenas 500 euros. Todo lo que tenía en la cuenta. Y como gané ese dinero, seguí haciendo operaciones. A las 2 semanas, no sé si había ya ganado en torno a unos 1.000 y pico euros. Y les dije a mis padres, se me da muy bien, se me da muy bien. O sea, fíjate esto, cómo voy, llevo 2 semanas, 1.000 euros arriba, esto es lo que estoy haciendo. Darme algo de dinero, lo meto mayores y os empiezo a generar dinero. Yo ya hablaba como Gestionando creyendo. capital ya, ¿eh? Sí, 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 o sea, era como si fuese aquí, yo qué sé, me creía Warren Buffett ya. Madre mía, Warren Buffett, ¿no? A los 20 y pico ya no es millonario. Pues yo ya pensaba que era aquí Dios. Me subí demasiado a la nube y a los 2 meses todo mi dinero y en los 6.000 euros que me dieron mis padres, exactamente 24.000 euros, fundí la mitad, se me perdió la mitad. Sobreapalancado, intentando recuperar, a los siguientes otros 2 meses perdí absolutamente todo el Buah. dinero. Esto es la historia típica, ¿eh? O sea, es la historia típica. Bueno, lo de pedir prestado para Bueno, gestionar a las 2 semanas no es tan típico, pero, sí, sí, pero sí. ostras, El empezar a apalancado rendir además, ¿eh? es más o menos lo. Se me pone a veces la piel de gallina porque Buah. fue una etapa muy dura para mí. Empecé a hacerme muchas ilusiones en mi vida, Sí. creyendo que se me daba bien, creyendo que era bueno en esto, que era diferente a los demás, ¿no? Como que había nacido para ello, haciéndome ilusiones muy rápidas de que iba a dejar ya de trabajar, iba a dejar que mis padres se jubilaran. O sea, como que me autoconfié demasiado yo solo. Ujú. eh, y fue un Un golpe mazazo, duro, ¿eh? un Esto. golpe muy duro. Que la gente que lo haya vivido sabrá lo que estoy hablando. Porque, aunque lo diga abiertamente, estuve obviamente yendo a psicólogos, para mí fue muy duro. Fue como visualizar un sueño y de repente que alguien te lo destruya por completo. O sea, era como me quedé sin dinero y vacío por dentro porque era como, ¿y ahora para qué estoy, no? ¿Para qué vivo? Si ya no tengo nada que cumplir, he arruinado, Mm. a ver, no, no arruiné a mis padres, obviamente, ¿no? Pero
me he arruinado a mí mismo, he perdido un dinero de mis padres, ni siquiera lo sabían, yo no les dije nada durante un tiempo y me sentía obviamente avergonzado, o sea, avergonzado, ridículo, que es que no sé ni qué Joder. decirte, no sé buscarte ni la palabra. No, no, me intento poner. Yo tan fuerte no lo he vivido, sinceramente, pero tendría que ser Fue, difícil, ¿eh? Momentos difíciles. al final, mi familia en ese momento era como, es muy difícil el mundo de las inversiones, Jaime, cuidado, cuidado, no metas tu dinero, no hagas esto, no sé qué. Y yo era como, no, no, a mí se me da bien, a mí se me da Mm, bien, yo soy diferente, a mí se me da bien. Y solo había leído dos libros, y había sí. trasteado ya en demo. Y era como, he perdido mi dinero, el dinero de mis padres, me he quedado sin sueños por cumplir y encima les doy la razón de que es muy difícil, no les he hecho caso y encima he perdido mi propio y su propio dinero. Fui en ese sentido bastante malo porque me lo callé durante un tiempo. Volví a ahorrar algo de dinero. Me volví a creer que era solo un bache, volví a meterlo y volví a perderlo. O sea, fue más Volviste, o ¿eh? O menos sea. un año terrible. Para mí fue el principio como si fuese una pequeña droga. Ujú. Sentí eso, ¿vale? Sentí eso. Sentí esa adicción de no puede ser que se pueda vivir desde un ordenador, no puede ser que la gente viva viajando, ¿no? Veía muchos vídeos de YouTube del lifestyle, ¿vale? Aquellos Mm. lagos y todo que conocemos. Y claro, yo pensaba que eso era como de la noche a la mañana. Y al final, bueno, pues volví muy rápido, volví a perderlo. Y durante el siguiente año, hablando ya casi de 2 años, lo dejé todo por completo, porque obviamente me quedé sin dinero, desesperado, con un toque en la cabeza bastante fuerte, de un nivel de depresión bastante potente. Es Bastante que lo potente. peor, siempre digo que lo peor que le puede pasar a una persona que inicia en el mundo del trading es que le vaya bien. Exacto. Se lo he dicho muchas veces esto, es que le vaya bien y que gane mucho dinero en un mes. Y cuanto más tiempo esté ganando, peor aún. Sí, va a O meter sea, mucho. ¿en qué edad te plantaste después de que dijiste, mira, lo dejo? Ujú. ¿Cuántos años, o sea, en qué edad estabas? Pues finales de mis 22, inicio de mis 23. Yo llevaba ahí año y pico sin hacer nada. Más o menos a inicio de mis 23 Ni ya llevaba... trabajar tampoco. Sí, 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 Ah, tú siempre trabajando. trabajabas, siempre Sí, estabas he trabajando. estado Vale. trabajando hasta que a los 25 6 empecé a ser ya rentable y sacando un sueldo, pero siempre, siempre estuve trabajando, siempre. En Ujú. un sitio u otro, más y menos, pero siempre estuve trabajando porque al final empecé a leer luego más libros de emprendimiento y demás y me di cuenta, Tony Robbins, ¿vale? Lo dejo ahí, Tony Robbins, ¿vale? Imbatible, Imbatible. Ahora te iba a decir. imbatible. Algunas conferencias suyas y demás traducidas. Eh, claro, me dio a entender como que lo que tú has dicho antes, ¿no? Como que la típica historia, como que esto era algo normal en la gente que intenta salirse de un camino predeterminado. Que normalmente se mete un viaje gordo, se arruina o se hace bastante daño en ese sentido y luego normalmente resurge con más fuerza. Entonces, de ahí, gracias yo creo que más a Tony Robbins y a mi pareja actual, he de decirlo, empecé a salir un poquito adelante. Porque empecé a no sentirme tan mal conmigo mismo, porque no me creía ya único y desastroso, sino empezaba a ver que más personas emprendedoras les había pasado lo mismo. O sea, de una u otra forma, pero que habían empezado a perder también el dinero en su Ujú. emprendimiento y demás, ¿no? O en el mundo de las inversiones que hablamos. Entonces empecé a generar otra vez un poco más de confianza, pero esta vez lo hice de otra forma. Empecé a leer mucho más, empecé a ver vídeos, empecé el Master of the Markets de Tom Williams, Ujú. ¿vale? Ese me lo he leído como 10 veces. Para mí es un libro que me cambió bastante la forma de ver los mercados. El método Wyckoff, ¿vale? Que ese me le releí, me le releí. Y empecé a tomármelo como algo mucho más lento. Antes quería resultados inmediatos y empecé a querer resultados simplemente positivos. Ya me daba igual el dinero. Ujú. Pero a través Mientras, del trading, ¿no? O sea, tú seguías con querer aprender de trading de correcto, verdad bien hecho y demás. correcto. O sea, Siempre, seguías en ese para conseguir ese oficio. exacto. Mientras trabajaba, ¿vale? O sea, siempre Ujú. durante este tiempo trabajando.
De mis 23 a mis 24, casi 25, estuve empezando ya a ganar dinero. Empezaba a ser poco, al final ya, ¿no? A los últimos meses empecé a generar ya casi un salario, lo mismo que yo ganaba. En ese momento yo estaba en torno a unos 980 euros por una ETT de lunes a viernes. Y empezaba a ganar, pues a lo mejor 600, 700 euros, Ujú. pero ya dedicándole, pues bueno, una hora, 2 horas ya todos los días, llevando ya atrás bastante tiempo. Y empecé a generar ya un pequeño salario. En ese momento Ujú. hacía day trading, yo invertía con unos 8.000 euros, creo recordar, una cosa así, ¿vale? Utilizaba un poco de apalancamiento y sacaba bastante rentabilidad. La operativa de apertura, que en los mercados europeos y americanos. ¿Y si Eh, lo podías hacer mientras trabajabas a esto? sí, 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 Lo sí, sí. permitía el horario, ¿no? No, no me lo permitía mucho, pero bueno, yo era muy madrugón y al final, bueno, intentaba llegar, ¿no? Si no, si estaba de mañana, pues no podía hacer el de la mañana, pero sí que llegaba el de la apertura de la tarde Ah, y vale. viceversa. Si estaba de tarde, intentaba operar el de la mañana. Y luego siempre hacía un retesteo, ¿no? Al día siguiente o a la noche comprobaba si la que yo no había podido hacer La otra había sesión que no. para ir Ujú. viendo un poco mi estrategia si iba siguiendo con el tiempo. Creo recordar que en un cuaderno que iba apuntando todo lo que iba haciendo y demás, si no me equivoco, cuando empecé a tomar un poco ya otra vez de idea de dejar el trabajo, no sé si llevaba ya cerca de 300 operaciones y con un balance de un 65-67% de positivas. Y dije, pues nos tiramos otra vez al agua. A los 24 o 25 dije que dejaba el trabajo. Claro, mi familia otra vez, ¿cómo vas a dejar de trabajar? ¿Pero qué me estás Ya es complicado, contando? es complicado segunda vez. Sí, 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 segunda vez que me estás contando, otra vez vuelves a esto. Yo qué sé, tienes pájaros en la Ya. cabeza, baja de la luna, mi grupo de amigos exactamente igual, o sea, nadie, prácticamente nadie al principio, mi pareja sí, Sí, a regañadientes, buen apoyo. pero más o menos, a ver, era comprensible. O sea, yo Ujú. llevaba ya un antecedente bastante malo, bastante malo. Y encima tenía 25 años, que al final pues, puedes seguir pensando que es como, venga, chaval, Sí, vuelve a todavía trabajar. te queda mucho por ver y tal, se puede ser. Exacto. Sigue trabajando que te falta por espabilar, ¿no? Eh, a los 25 empecé a hacer ya trading por mi cuenta. Tenías, o sea, ¿en qué condiciones diste el salto? Vistes que el trading, bueno, esa fuente de ingresos no te daba Ujú. aproximadamente más o menos lo que te estabas cobrando digamos, en el salario que tenías. ¿Tenías mucho ahorrado en ese punto? Sí que llegué más o menos a los 10.000 euros. Lo que pasa es que yo seguía viviendo con mis padres. Ah, Entonces, tenías creo. pocos gastos. Claro, exacto. Yo no tenía ni un gasto, ni un gasto. No tenía nada de gastos. Entonces, ya empezaba a tener bastante conciencia sobre mi dinero. Ahorraba prácticamente el 90%, prácticamente el 90%. Empecé a ser muy calculador, quizá demasiado, pero me ha ido bien. Empecé a ser muy calculador con mis gastos, apuntando en un Excel, todo, absolutamente todo. No podía gastar más de un 10, un 20% de lo que yo Ujú. generaba. El resto lo metía a una cuenta de ahorro y a otra cuenta externa para inversiones como tal. Empecé a Ujú. entender que había que diversificar varias cuentas y demás, y en ese sentido me fue yendo bien. Luego, a mayores, justo al poco mes de empezar ya a hacerlo por mi cuenta, descubrí los fondos indexados y Ujú. todo ese dinero que yo iba destinando a la otra cuenta, dije, mira, en vez de destinarlo ahí, lo meto directamente. Vale. Leí ya por cositas, ¿no? Iba leyendo que el SP500 tal, lo metí todo siempre al SP500. Entonces, vivía con mis padres, unos 10.000 euros, generaba en torno a 600, 800 euros mensuales, pero claro, no tenía gastos, que para mí eso era bastante. Ujú. Justo ahí fue más o menos cuando yo tomé la decisión de dejar, ¿no? Por completo y volver a intentarlo otra vez por mi cuenta. Los primeros meses no fueron muy buenos otra vez porque yo no me di cuenta. Había un libro de Borja Tube, no me va a salir ahora mismo el nombre. Uno que salió en esa época. Sí, sí. Sí, sé cuál es. Exactamente.
Ese es el negro, ese pequeñito, sí. ¿Vale? Sí, El pequeñito este, yo no ¿vale? lo tengo, pero yo lo seguía también a él en esa época, cuando lo sacó. Sí, pues este libro fue más o menos, yo creo, un poco su anécdota también, ¿no? Más o menos un Bueno, poco ¿cómo se llama el libro para quien nos esté escuchando? el Porque pequeño libro del day trading, del de ¿vale? trading, de De Borja Muñoz. Borja Muñoz. Me fui leyendo ese libro y al final era como, una cosa que decían era, no dejes de trabajar hasta que empieces a generar ya un buen beneficio, porque el trading como tal va por emociones. Y cuando sabes que tienes una fuente de ingresos secundarias, operas de una forma más tranquila. Mm, Pero cuando es tu única fuente de ingresos, operas de una forma un poquito más precipitada. ¿Qué me pasó a mí? Que era mi única fuente de ingresos. Y cuando yo estaba ganando era porque también trabajaba. Y sabía que aunque perdiera, comía de otro lado. sí. Entonces, durante los primeros meses no me fue muy bien porque operaba por necesidad y es justo lo primero que siempre se dice, ¿no? Nunca hay que operar por necesidad porque si no vas muy mal en este mundo, hablando del ámbito de inversiones. Y empecé a cambiar un poco mi gestión emocional, un poquito, ¿vale? Un poquito. Empecé a entender que, bueno, pues esta gente que es verdad más experimentada tenía razón, yo me sentía muy identificada con ellos. Entonces, bueno, como seguía viviendo con mis padres, tenía que empezar a ver que al final yo no lo necesitaba como tal. Entonces, intentaba tener un poco ese desapego al dinero, que siempre se ha dicho que hay que tenerle. Intentaba tener un poco de desapego al dinero. Entonces, bueno, tardé en torno a otros 6 7 meses en empezar ya a ser constante como tal y empecé a coger bastante ritmo. Es verdad que el fondo indexado me dio unos beneficios muy elevados. Le Ujú. retiré hace casi un año y pico, antes de pandemia más o menos. Además fue casi antes de pandemia y me dio bastante beneficio. O sea, ¿qué me daría el fondo? Pues fueron más o menos 5 años, casi unos 5 años con una rentabilidad. La verdad es que le pillé una rentabilidad. Fueron los años buenos, ¿eh? Sí, 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 sí. No sabría decirte, pero yo creo que sí que le sacaría unos 40.000, 50.000 euros, más o menos. Ostras, bastante, ¿eh? Sí, no, no, ahí le saqué mucho dinero. Le iba casi a 10.000 euros al año, un poco más. Un poco Mm, más. Y no le metía tantísimo. Es verdad que luego al final le empecé a meter mucho más por todas las ganancias que iba generando, lo empecé a reinvertir en ese sentido. ujú. Y O sea, fue a tuviste los... una gestión de lo que sí ibas ganando bastante controlada. Es Meticuloso. decir, Sí, sí, siguiendo, tú no gastabas nada, o sea, lo mínimo. Seguías gastando correcto, lo mínimo. En ningún correcto. momento te entró la emoción de, ostras, me voy a comprar esto porque ahora estoy ganando tal. En ningún momento. Nada, nada porque siempre hay otro libro que yo soy mucho de leer, me ayuda mucho, El monje que vende su Ferrari, Mm, ¿vale? Un libro bastante conocido. Al final, soy una persona que nunca ha necesitado caprichos caros, nunca. Entonces, yo sabía que el dinero a mí no me tenía que cambiar. Había leído tanto que sabía que empezar a ganar dinero una mala gestión, podías perderlo más rápido de lo que lo habías ganado, ¿no? Entonces, mm, eh, sobre todo entendiendo un poco Robert Kiyosaki, estudié mucho Robert Kiyosaki, empecé a hacer un cálculo de mis finanzas, ya te digo, en torno a los 21, pero a los 25 empecé a calcularlo todo prácticamente al milímetro prácticamente. O sea, era una persona que nunca ha vivido por encima de sus posibilidades y esto es algo que a mis alumnos lo recalco y a mis grupos de amigos y familiares nunca, jamás hay que endeudarse por aparentar. O sea, las apariencias nos tienen que importar bastante poco. Nunca tenemos que intentar vivir por encima de nuestro nivel de vida, porque yo creo que es lo peor que podemos hacer. O sea, lo peor, ujú. acabar endeudado y demás. Entonces, bueno, fui muy consciente, traté bastante bien en ese sentido el dinero y en ese sentido, bueno, pues me fue bien. Bien, entonces ya eres, o sea, primero de todo, enhorabuena porque habiendo dejado el trabajo y al cabo de un año, menos de un año, haber superado esa barrera emocional, ¿no? De lo que tú dices por necesidad, o sea, hay muy Sí, pocos que lo hagan, hay muy pocos que lo cumplan, sí, o sea, que sí, lo puedan conseguir realmente. puede ser. Luego, ¿cuánto tiempo? Bueno, supongo que estarías un tiempo haciendo trading en este caso. Sí. ¿Se te abre en algún momento dices, mira, voy a empezar ahora a abrir una otra fuente de ingresos o con el trading estabas cómodo? Sí, ¿Cómo fuiste avanzando después, al cabo de un pues tiempo?
Estuve ya hasta los 28, más o menos, 27 más o menos, solo con trading por mi cuenta y con el fondo indexado. Y me iba bien. ¿Qué pasa? Que el trading me empezaba a suponer ya un tiempo, ¿vale? Ujú. Y al final yo empezaba a querer ya libertad. Quería comprar libertad, quería comprar mi tiempo. Entonces, es verdad que el trading al final me estaba empezando a condicionar. Me condicionaba un poco el horario, me condicionaba un poco el salir, me condicionaba estar ya un poquito delante de las pantallas a ciertas horas, empezar a entender un poquito más todo, ¿no? Y eso me empezó a preocupar porque empecé a ser un poquito esclavo de mis propias inversiones. A la edad de los 28, como ya llevaba siendo rentable 3 añitos, dije, bueno, pues voy a enseñar a mi grupo de amigos principalmente para que por lo menos puedan empezar a hacer lo que hago yo, ¿vale? Simplemente como hobby o que saquen una Rama extra. altruista. Mm. Sí, exacto, lo que puedan sacar, los ahorros o lo que sea, ¿no? Que no lo dejen parar en el banco. Les fue bastante bien. En concreto a uno le fue increíblemente bien, mucho mejor que a mí, muchísimo mejor que a mí. Y se empezó a correr un poquito la voz, ¿vale? Entre mis amigos, sus grupos de amigos y demás, se empezó a correr un poquito la voz. Y claro, me empezó a llegar un poco gente que quería aprender conmigo y en ese momento yo no tenía nada. O sea, simplemente lo hacía de forma altruista, pues ya está, o sea, para mis amigos y demás. Y empezó a llegarme un grupo ya de gente, más gente, y dije, joder, digo, a lo mejor aquí hay negocios. Al final, a mis amigos, vale, no les voy a cobrar, pero a gente que ya no conozco, que quiere aprender y a mí me va a suponer un tiempo, Ujú. a lo mejor puedo crear algo, mi propio método, mi forma de leer los mercados, mi psicología, lo que he utilizado y demás, para empezar a enseñarles. Y fue más o menos a los 28 cuando empecé a crear la academia que tengo actualmente, ¿no? Creé mi metodología, creé mi forma de leer los mercados y empecé a no publicarlo porque en el fondo realmente nunca fui con la intención de venderlo, pero empecé a colgarlo para que, bueno, esa gente que quería aprender en ese momento conmigo tuviera Ujú. acceso y a partir de ahí dije, joder, pues había meses en los que ganaba mucho más con las formaciones que con mi propio trading y encima no arriesgaba dinero. Claro. Era como, esto es un negocio, o sea, esto es un negocio. Aquí Ujú. gano dinero enseñando lo que a mí me ha ido bien sin arriesgar dinero. Lo que decía, había meses que ganaba mucho más que con mi propio trading. ¿Qué pasa? Que esa fuente no era regular, pero bueno, era una fuente de ingresos. Sí, sí, sí. Entonces, lo empecé a trabajar un poquito más, lo empecé a procesar, a automatizar un poquito más en ese sentido, y sí que empezó a ser una fuente de ingresos ya constante, que, bueno, hasta el día de hoy llevo esos más o menos 2 añitos con la formación. Con tu formación. Quiero pararme a hacer una pausa en el JMD. Ya estoy empezando a dar formación, te das cuenta de, ostras, pues mis colegas, ha corrido la voz, hay gente que me está pidiendo que le enseñe y estás enseñando ya a los primeros. En ese momento, tú llevabas un año en el cual tus actividades, ya sean en trading o en estas formaciones, tú ibas ahorrando, ¿no? De cada vez más. Correcto. ¿Cómo pensaba Jaime en ese momento? ¿Qué pensaba sobre la jubilación, por ejemplo? ¿Y cuáles eran tus ideas de proyección al futuro en ese momento con los ahorros que estabas Vale. consiguiendo? Como desde lo que he comentado al principio, más o menos a los 15 yo tenía claro que quería montar un negocio, quería ser un emprendedor, quería emprender, ¿no? Tener mis negocios y dedicarme a ese mundo. Claro, hasta que no empecé a tener dinero no pude tener ni siquiera esa capacidad de tomar acción. Entonces, más o menos a esa edad, ¿no? En torno a los 27, 28, que yo ya más o menos empezaba a tener un poco conciencia sobre el tema de, joder, pues el tema de la jubilación, el ahorro para mis padres o mi futuro, mis hijos, lo que sea, ¿no? Dije, joder, pues voy a empezar a crear esas fuentes de ingreso o por lo menos una capacidad de ahorro que a futuro, en el caso de que me fuese mal, que perfectamente me podía ir mal y sobre todo por mi anterior pasado, ya sabía lo que era pasarlo mal, empecé a tomar una capacidad de ahorro bastante potente, pero bastante potente. O sea, es que aunque había meses que, por ejemplo, ganaba 5 o 6 mil euros, siempre vivía como una persona de mil y pico. Siempre. Ujú. Siempre. O sea, todo lo demás era ahorro e inversión, ahorro e inversión, ahorro e inversión. Empecé a mover una bola y creé una bola de nieve bastante fuerte, pero siempre, hasta el día de hoy,
Vivo como una persona normal y corriente, un salario normal y corriente. Ha habido meses en los que he ganado auténticas barbaridades y sigo viviendo como una persona normal y corriente. O sea, lo mismo. Entonces, Qué empecé a tomar... importante es tener los pies en el suelo. Totalmente, yo creo que totalmente. Yo creo que eso, esa gestión, que es un poco lo que más haría pie a la gente que quiera emprender o sobre todo que tenga conciencia sobre su dinero, es gracias a la gestión del dinero, es gracias a lo que conseguí la libertad financiera. No fue como tal gracias al trading, sino fue gracias a saber ahorrar, no saber, o sea, no endeudarme, no adquirir deuda mala, tomar conciencia sobre que había que invertir, mover el dinero, no dejarlo parado, no gastar, no vivir por encima, ser siempre aparentemente humilde, pero humilde para mí no es decir, no, no voy a comprarme una camiseta, no, bueno, yo también me he comprado relojes, me he comprado tal, pero me refiero al final siempre con los pies en el suelo, si me lo puedo permitir, hago números y lo cojo, si no me lo puedo permitir, no lo cojo. Si me lo puedo permitir, pero va a afectar a mi calidad de vida, tampoco lo cojo. O sea, Ujú, prefiero irme de vacaciones a comprarme un reloj. Pues prefiero irme de vacaciones y disfrutar, por ejemplo, en ese sentido. ujú. Entonces, a partir de ahí fue un poco más o menos. O sea, tu mentalidad, ahora lo hablaremos en el presente, en ese momento era todo lo que ingresabas, bueno, iba a gastos normales de una persona pues que pueda Mm. vivir lo normal y todo lo demás reinvertir, reinvertir. Correcto, correcto. ¿Con qué objetivo querías hacer eso? Para llegar a lo mejor, yo qué sé, Sí. a los Mm, 40 y ya no hacer nada más. ¿Tú tenías en mente Realmente, los 40 no hacer nada más? mi objetivo de a los 25 por ahí, cuando empecé a ver ya ganancia en el trading, mi objetivo fue a los 30 ser libre financieramente. Ujú. Ese fue mi objetivo. Entonces, ¿A qué le eh, llamas ser libre financieramente? tiene muchos matices esa palabra. Eh, Hablo libre financieramente para mí, ¿eh? Es vivir la vida actual que yo tengo sin necesidad de trabajar, ¿vale? Aunque dedique horas a lo mío, pero sin necesidad de trabajar porque genero ingresos pasivos de forma constante que cubren mi modo de vida, Ujú. ¿vale? Entonces, como digo, como yo tengo una vida bastante, para mí, normalita, no, no tengo ningún exceso, me lo cubre de sobra, entonces es verdad que, bueno, aunque luego entremos más en detalle, sin necesidad de volver a trabajar en ese sentido, tengo ya mis gastos de vida cubiertos. Vale. Entonces, era mi propósito, ¿vale? Crear un poco ese círculo que me generase una suficiente dinero como para no tener que volver a ese trabajo de 12 o 14 horas diarias. Y ahora, bueno, ahora día, no sé si desde el día que estamos hoy al día que, bueno, tu academia, tu formación empezó a funcionar como fuente de ingresos. Obviamente aquí estamos hablando para que todo quien nos oiga, o sea, todo esto lo hacemos a cambio, lo haces a cambio de un valor para el alumno, es decir, todo de forma transparente y todo lo que hayas aprendido, pues lo formarás en tu formación. Correcto. En ese momento que ya tienes rodada tu formación, ya tienes ese segundo ingreso más seguro, por decirlo de alguna manera, ¿hay algún ingreso más que hayas abierto desde ese día hasta hoy? Sí, pues empezó a ser una fuente de ingresos que yo no contaba con ella, o sea, contaba con conseguir poca cantidad de gente y Ujú. demás, pero empezó a ser bastante potente. A la gente le iba bien, se corrió muchísimo la voz. Jamás he pagado por publicidad, nunca he pagado por publicidad, nunca he pagado por anuncios ni nada, ni me he ido publicando, porque es cierto que nunca fue mi intención llegar a generar mucho dinero de ahí por el tiempo que me suponía luego. Ujú. Pero empecé a generar mucho dinero, mucho dinero. En concreto, el año pasado, exactamente, pues unos 80.000 euros, más o menos. Ostras, buen pico, ¿eh? Casi, sí, 80.000 euros más o menos, solo de la formación, Ujú, ni por mi cuenta de mi trading, mis inversiones, ¿no? ujú. Entonces, fue una inyección de dinero bastante potente y, claro, empezó a pasarse cosas por mi cabeza, ¿no? Lo típico de un coche, una casa, derrochar, pero mi cabeza volvió rápidamente al suelo y antes de tocar el dinero, hice un plan para mi, por así decirlo, mi libertad, ¿vale? Mi Bien. libertad o mi jubilación. Y estuve estudiándolo bastante tiempo, ¿vale? Estuve estudiándolo bastante tiempo y consideré que la forma en la que podría crear mi libertad
era metiéndome un poquito también en el sector inmobiliario, abriendo una tercera fuente de Ujú. ingresos. Entonces, Interesante. fue a partir de ahí cuando empecé a estudiar un poco más en el sector inmobiliario. ¿Qué pasa? Durante todo este tiempo, aunque no lo haya comentado, pero lo comento ahora, me dediqué mucho a estudiar el ámbito macroeconómico, ¿vale? Es algo Ujú. que me encanta el tema macroeconómico, los ciclos de mercado y demás, y lo empecé a comprender bastante bien. Coincidió que el año pasado pues tuvimos una bajada de los tipos de interés bestial, entonces dije, a ver, creo que esta es la mía. O sea, tengo un capital bastante elegante, hay unos tipos de intereses muy bajos, pues tengo que empezar a moverlo de forma muy inteligente. Lo primero que te dicen tus padres, dices, Buah, pues cómprate un piso. Aquí en Valladolid, ahí la gente normalmente se piensa que, depende obviamente de las zonas, que por menos de 200.000 no hay una vivienda. Bueno, pues aquí por 70.000 tienes, ¿vale? Tienes una Ostras, vivienda es- normal y qué corriente. bueno, porque donde estoy yo esto no lo Claro, encuentras. lo imagino, lo imagino. Pero aquí por, ya te digo, o sea, 70.000, 80.000 euros tienes una vivienda de sus 80 metros, tres habitaciones, bueno, Ostras. pues una Ujú. vivienda decente para vivir, bastante decente. Entonces dije, vale, pues lo primero que me dijeron mis padres, coge el dinero, cómprate una casa y no pidas hipoteca. Así ya la tienes y demás. Yo dije, no, 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 o sea, no, no puede ser así, no, 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 no puedo gastar todo mi dinero en una vivienda, no, no Claro. veía yo así de esa forma, ¿no? Em, Rebobinando en mi cabeza anteriores libros de Robert Kiyosaki, empezó a plantearse otra vez lo del tema de la deuda. Y lo estudié bastante. Entonces, creé una serie de estrategia, por así decirlo, para llamar la atención del banco y que hubiese un poco de conexión y de feeling, para que hubiese un Ujú. trato y unas condiciones que a mí me favoreciesen. Entonces, compré mi vivienda, ¿vale? Hace 2 años compré más o menos mi vivienda, la vivienda actual donde estoy ahora mismo, y luego compré otras tres, ¿vale? ¿Cómo las compré? Al final apalancándome con el banco. Al igual que podemos utilizar el apalancamiento en el trading, Ujú. podemos utilizar el apalancamiento en el banco, ¿no? Entonces, el año pasado exactamente compré otras tres y todas lo único que hice fue dar la entrada. Yo sé que hay mucha gente que cuando he dicho esto alguna vez dice que es completamente imposible, que son zulos o yo qué sé, ¿no? Pero es real, o sea, es real. O sea, repito, aquí las viviendas entre 65 y 70.000 puedes tener una vivienda y la reformas y si das el 20% solo tienes que dar unos 12, 14, 15.000 euros al banco. Si tengo 80.000, puedo comprar tres. El 20 daba, o sea, te financiaban el 80, que es lo normal. Exacto, exacto. Era el Financié máximo, con lo el... normal máximo. Exacto. Financié el 80, no, la cuarta vivienda me tuvieron que poner que tenía que dar el 30% porque ya no podían ponerme como tres viviendas habituales, ya era excesivo. Entonces, Ujú. en la cuarta sí que tuve que dar ese 30%, pero bueno, seguía dentro de mi cálculo que anteriormente hice de los 80.000. Viviendas que reformé, viviendas que puse en alquiler. La reformaste, o sea, tú cogías viviendas un poco valor de precio, bajo precio Sí, para sí, que, por que, debajo que del mercado. necesitasen reforma, ¿no? Exacto, sí. Tampoco una reforma abismal, pero viviendas en zonas obreras, pero Ujú. con zonas que estuviesen un poco en expansión. En este caso en Valladolid hay bastante, está creciendo bastante, las cosas como son, está recibiendo bastante dinero y hay ciertas zonas obreras que están expandiéndose, pero a casi colindantes con barrios nuevos, gimnasios, supermercados y demás. Entonces, bueno, identifiqué ahí, por así decirlo, dinero inteligente. Y bueno, al final esas zonas de expansión normalmente van en auge, hacen que se revalorice más las zonas Mm. colindantes. Entonces, viviendas que yo compré por a lo mejor, te voy a decir exactamente los precios, 74, 68, 64 y 62. Exactamente fue el precio que yo he pagado por las viviendas. Qué bueno esos precios. Es que hay La sitios. revalor- Es que si en Valladolid están a esos precios, o sea, es que es totalmente distinto el sitio donde estés, ¿eh? Totalmente. O sea, cuando la gente habla de es imposible invertir en inmuebles, no se sacan rentabilidades en inmuebles. Claro, yo pongo muchos matices. Yo entiendo que a lo mejor Barcelona, pues está claro que por 60.000 no encuentras ni un garaje. Vale, estoy de acuerdo. Madrid, está clarísimo. Pero claro, es que hay otras zonas. Hablando de invertir en inmuebles, ojo, para mí hay otras zonas y claro, yo aquí creo que encontré una mina de oro,
la supe Ajá. aprovechar porque actualmente se me han revalorizado uno prácticamente el doble. El doble. Sí, 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 prácticamente. O sea, uno prácticamente el doble. Uno que cogí por 74 con garaje y demás. Le hice una reforma. Es verdad que esa reforma sí que me costó en torno a unos 15.000 euros. Fue una reforma Ah, un pues poquito. no te gastas mucho entonces en No, reforma. no, 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 que va, que va, que va. Pero esa vivienda ahora mismo está tasada, porque además simplemente lo quise por saber, en casi 128.000, 130.000. Con la Y intención de vender o alquilar. alquilar. De momento solo quiero alquilar, sí, porque al final las tengo con un tipo de interés, una media del 1,5. Es que me Eso parece es fijo, algo. ¿no? Entiendo, fijo. Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces, y para el que nos escuche, comprar todo fijo, por favor. Fijo, nada, para mí nada de variable, nada. Entonces, Bueno, eh, ahora no lo tienes, ¿eh? Al uno coma bueno, cinco, no, 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 pero ni de cerca, ¿eh? ahora ni de cerca. Entonces, ahora, bueno, ahora hay que esperar, pero Ahora puedes encontrar precios más bajos sí, o dentro exacto. de un tiempo precios más bajos, pero a un Pero tipo más un tipo alto. de interés un poquito más alto. Entonces, al final, como me dio bastante dinero el banco para comprar esas hipotecas, no tengo intención de deshacerme de ellas por el tipo que tengo. Entonces, prefiero tenerles en alquiler. Tengo unas hipotecas muy bajas, exactamente, también puedo decir números. Pues una de 246, 188, 346 y 270. ¿A Y las cuántos años lo Sí. sueles...? Pues cada una va más o menos a una par, porque juego un poco también luego para cash flow y demás. Una me faltan 9 años, otra la tengo a 30, a 20 y a 15. Ujú. Juego un poco con ellas, ¿vale? La que tengo un poco más largo plazo es porque genera bastante liquidez mensual, entonces bueno, la utilizo para seguir reinvirtiendo. Otra se paga prácticamente completa la hipoteca y me genera algo de beneficio, y las otras dos sí que me dan bastante beneficio. Supongo que el alquiler ahí, en relación con lo que cuestan este tipo de vivienda en esas zonas, es bastante elevado el ratio. Claro, pues el alquiler que yo tengo son 500 euros. Bastante, 500, joder. sí, sí, y casi 600 euros. Es Está que, muy bien, ¿eh? claro, si nos vamos a hablar de rentabilidades, una vivienda en Barcelona a lo mejor de 200.000, lo alquilas por 1.000, ¿vale? O 1.000 y algo. Es que una vivienda en Pero, Barcelona de 200.000 no encuentras, creo. claro, claro, por eso, bueno, No, es o que no hay, Madrid. yo creo que no hay. Yo estoy en Mallorca, en Barcelona, no, Sí, pero en Barcelona ahí no se puede hacer esa inversión. por eso. Si no, por ejemplo, yéndonos a Madrid. A Madrid a lo mejor una vivienda de 150.000, una vivienda de 40 metros, que la puedas alquilar por 700 euros, ¿vale? Pero yo una vivienda de 70.000 la alquilo por 500. Entonces, Claro, es. gano bastante más. Mm. Corro mucho menos riesgo, cojo menos deuda y encima gano más dinero. Entonces, bueno, fue ese el plan que establecí el año pasado. Estudié bastante dónde mover el dinero y a raíz de esa serie de inversiones y el dinero que me generan, fue justo a partir de la última vivienda cuando empecé a echar números y dije, joder, creo ahora mismo que sin vender formaciones, sin invertir por mi cuenta, sin volver a ir a un trabajo de ningún lado, actualmente viviría, ¿eh? Viviría. Empecé a Podrías echar llegar a vivir números. pasivamente, ¿eh? Exacto, vivir. Como tal, ¿eh? Pasivamente. Exacto, sí, sí, sí. Y sí, y a partir del año pasado fue exactamente cuando, para mí, adquirí mi propia libertad financiera. Otra gente dirá que necesita 5.000 pavos. Yo no los Mm. necesito, ¿eh? Yo necesito muchísimo menos. Yo con 1.000 euros vivo tan ricamente. Vas a desayunar al restaurante, salgo a cenar todos los fines de semana. Mi pareja trabaja, o sea que yo también estoy condicionado en ese sentido, laboralmente, en su Ujú. sentido. Pero me da igual, o sea, al final eh, tuve, sí que quería decir esto, porque tuve el año pasado con tanta fuente de ingresos, yo tributo en España, ya sabemos cómo está la situación en ese sentido para los autónomos, y al final estuve a punto de irme fuera de España, en Ostras. concreto irme a Bali, y porque, claro, empecé a tener una serie de ganancias que superaban los 100.000 euros. Entonces, claro, yo dije, joder, aquí en España me van a meter, perdón por la palabra, pero una hostia del copón. Y dije, joder, no me renta, ¿no? Digo, prefiero irme fuera, tributar muchísimo menos o prácticamente nada y vivir tranquilamente por todo lo que me está suponiendo a mí de esfuerzo de Ujú. conseguir esto. ¿Qué pasa? Que yo soy una persona muy familiar, tengo unos padres que me llevo bien con ellos, una familia muy buena, un hermano, una pareja, todos están aquí y al final mis abuelos
Y al final dije, o dinero o mi familia. Entonces, bueno, Claro, es que eso, yo también soy de este estilo también. exacto. Entonces, bueno, Cuesta arrancarme de aquí. Y cuesta. al final lo valoras y dices, me compensa. Es que no te queda otra, ¿sabes? Tampoco. Exacto. O sea, al final era como, aunque gane más dinero fuera, porque Mm. sí, al final prácticamente el 0% iba a tener que pagar, o sea, me iba a quedar todo íntegro, Eso no lo pero compras. Lo ¿con otro no quién se lo puede iba a comprar. disfrutar? Mm. Exacto. ¿Con quién lo iba a disfrutar si iba a estar solo? Entonces, que es verdad que mi pareja tiene horarios, que es verdad que mi familia tiene horarios. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, al final es, por así decirlo, el precio que yo pago para estar aquí con ellos. O sea, entonces, bueno, tomé esa decisión también el año pasado. Me ha crujido un poco Hacienda y tal, pero bueno, es la decisión que tomé y Mm. ya está. Y me quedé ahí, no me arrepiento me voy a quedar aquí. O sea que es lo que hay. Ujú. Bueno, enhorabuena por todo lo que te has montado, porque es que desde Gracias. hace 20 minutos la gente que nos está oyendo, o sea, diría, ¿cómo remonta, no? Un partido de fútbol vas 0-4 y remontas la eliminatoria. Totalmente. Fue increíble. O sea, de admirar, de verdad. Ahora mismo, ¿en cuántas fuentes de ingresos estamos hablando entonces? ¿Todas las que he explicado o hay alguna sorpresa Hay una más? más. Hay una más, hay una Hay una más. más. Sí, sí. Esta me gusta bastante. Me dedico también a como... No tengo el título, ¿vale? No tengo el título de analista privado, pero hay multinacionales que han contactado conmigo, sobre todo más por el ámbito macro, que se me ha dado bastante bien aparentemente. Contactaron conmigo para hacer análisis de sus productos. Recientemente, la última es una multinacional que compra productos de aluminio, cobre y demás a Brasil o la India y demás, Ujú. y bueno, exporta millones de forma mensual, entonces claro, una serie de análisis les puede ahorrar cantidades descomunales. Entonces, bueno, como otra cuarta fuente de ingresos, alquileres, formaciones, mi propia inversión y análisis de formas eventuales, no es todos los meses, a multinacionales. Es como un trabajo activo, ¿no? Y te piden hacer cierto Sí, trabajo sí, por sí, cierto pagan tiempo. bastante bien porque al final para ellos, si les aciertas, a lo mejor se ahorran varios cientos de miles, Ujú. pagan muy bien. A ver, que la gente tampoco se piense aquí nada. A mí lo que me pagan son 2.000 euros, o sea, no os penséis aquí unas Bueno, cifras, bueno, pues ¿vale? ostras. Pero claro, de forma eventual, 2.000 euros por un trabajo que a mí me supone una hora al mes, literalmente es una hora al mes. Claro, lo que Más pasa que bien es pagada, ¿eh? que les ahorran, la última sí que tengo en cuenta que les ha ahorrado más de 300.000 euros. Entonces, claro, si nos ponemos a calcular, para ellos no es nada comparado con lo que Ujú. sacan luego de beneficio. Pero contaría ahora mismo actualmente con esas cuatro fuentes de ingresos, todas más o menos ubicadas a las finanzas, pero bueno, un poco las inversiones inmobiliarias Bueno, más. esto también para que vea quien nos está escuchando, viendo, que, o sea, nosotros a ti ya te conocerán seguramente por Instagram, supongo, bueno, no sé si tienes otra comunidad que no sea la del trading. Nada, tengo O sea, trading, solo a ti trading. Sí. la gente te conoce por el trading, pero, ostras, Mm. que tienes tres cosas más. Bueno, obviamente la formación también la ven, pero que tienes Sí, otras cosas más por detrás. sí, sí, Que al sí, sí. final, que al final, ¿por qué tienes tantas fuentes de ingresos? Que yo lo he dicho varias veces. Ujú. Pero para que lo quede claro, ¿por qué estar montando tantas fuentes de ingresos? Claro, al final es un poco eso, ¿no? El buscar la libertad, no depender nunca de un salario, de un único sueldo. O sea, ya sea solo fuentes de mi propia inversión, de cursos, de las formaciones y demás, nunca he querido depender de una única fuente de ingreso. Entonces, es verdad que está ese hate, ¿no? De los que vendemos cursos solo vivimos de los cursos, porque si ganáis suficiente dinero, ¿por qué vendéis cursos? Entonces, la respuesta para mí más sencilla es si estás trabajando, ¿por qué inviertes? ¿Porque quieres ganar más o quieres obtener una otra fuente de ingresos? Yo es lo mismo, o sea, vendo mi formación porque no me supone tiempo, porque me supone una fuente de ingresos. Actualmente ya no es lo que era porque lo que comento, he decidido disfrutar más de mi vida, Ujú. no prefiero ganar menos pero vivir mi vida, la que he conseguido, pero sí, o sea, yo creo que un poco para todos, o sea, al final luego hay de todo, pero yo creo que ese mito de si vendes cursos es porque se te da mal o porque no ganas suficiente dinero, yo creo que hay mucho error ahí. La Mm, estoy mayoría de la totalmente. gente que vendemos formaciones, o por lo menos los que yo conozco,
tenemos otras fuentes de ingreso y la formación simplemente es un extra que tenemos ahí aparte. A veces será mejor, a veces será peor, pero es simplemente un extra que está en ese sentido. Genial, genial. Y bueno, para terminar, que es una pregunta que hago, que haré en este podcast y estoy haciendo, siempre y cuando la quiera responder. ¿Cuánto, o sea, cuánto dinero tienes ahora mismo? ¿En patrimonio, en cash flow, como lo quieras definir? Vale, en términos, si juntamos patrimonio, claro, patrimonio tira bastante. Ahora ahí tirarás bastante. Tira bastante, pero bueno, venga, te hago las dos, con patrimonio y dinero como tal e inversión. Patrimonio bastante, bastante. Sí que puedo superar el medio kilo. Puedo superarle, sí. Sí, porque luego va bastante bien. En ese sentido, la verdad es que ha ido muy bien. O sea, creo que he pillado la mejor Momento época. perfecto. O sea, creo que le pilla el momento perfecto. Viviendas Ujú, a un bajo valor de mercado, con una revalorización brutal, en una zona muy importante, en este caso en mi ujú. ciudad, y con unos tipos de interés que me ha salido, yo creo, la jugada perfecta. En ese sentido, bastante fuerte. De hecho, sí que tengo un poco una intención de aquí a los próximos 5 o 10 años de llegar al millón reinvirtiendo propiedades, refinanciando cuando acaben pagándose. Entonces, bueno, a través de un poco jugar, ¿no? Con esa Sí, sí, sí. mentalidad, seguir comprando inmuebles para, bueno, mi futuro o demás. Y mi dinero como tal, esto puede sorprender a la gente, yo creo que van a sorprender bastante, dicen, joder, de un lado medio kilo y el otro lado pues, tendré 40.000 euros. O sea, Bueno, sí, no más. acabas de hacer 4 entradas el año pasado, o Sí, sea. sí. No, pero tendré 30 y pico, 40.000, porque al final, lo que digo, de los últimos meses me he centrado únicamente a vivir la vida, Ujú. a vivir con lo que tengo, no buscar mucho más realmente. Entonces, claro, vivo con lo que tengo, ahorro lo que voy pudiendo, obviamente, más y menos, obviamente, unos meses más, otros meses menos, pero es verdad que prácticamente mi cuenta no baja, porque claro, al final todo mi gasto, mi hipoteca y demás se paga con todo lo que genera. Entonces, prácticamente el dinero que yo consigo es simplemente para disfrutar, Ujú. comer, viajar. Entonces, bueno, en ese sentido, tengo una capacidad de ahorro actualmente muy potente, pero que esto no nos nuble la vista, que yo he tenido una capacidad de ahorro muy importante, desde prácticamente los 22 23 añitos. Eso es lo más importante, yo creo que de todo. Es Para mí es lo una más de las claves, ¿eh? importante. Para mí, de hecho, fíjate, creo y me atrevería a decir que si no hubiese llegado a invertir en trading como tal, también habría logrado la libertad financiera. Casi, casi, Por casi, eso, por lo que mencionas. casi, casi seguro. Porque si uno te pone a echar cuentas, ese chute de 80.000 euros, realmente, si tú empiezas a trabajar a los 19 20 hasta los 28 que yo me independicé, 8 años, a una media, si vives con tus padres, que era mi caso, que una media que ganes 1.200, tienes casi 90 a 100.000 euros. Ujú, Gastas un 20%, que es lo que yo estuve haciendo, y te quedan 60 70.000. ¿Podría haber hecho la misma jugada si no hubiera invertido? Pues es muy probable. ujú. Es muy probable. Lo único que lo hice. Pero Pero vamos, yo. la mentalidad seguramente te Exacto. avanzaste mucho Sí, tirando sí, sí. por tus propios negocios. Correcto. Correcto. Y ahora, de cara al futuro, primero de todo, ¿quieres potenciar alguna de las fuentes? Ya no has dejado un poco entredicho que No, quieres no. más inmuebles, has comentado. Mm, En principio, tengo intención de comprar un par de inmuebles más en los próximos años, un par de años, una cosa así. Y sí que me encantaría que con esos inmuebles el beneficio fuese ya para mis padres y que se jubilaran un poquito antes o que la jubilación que percibiesen fuese mejor y pudiesen estar viajando para lo que fuesen. O sea, al final yo ya con lo que he comentado, como no lo necesito y no me importa no ganar más, o sea, vivo Ujú. bien con lo que tengo, y repito, no gano cifras astronómicas. Al final, ahora, actualmente mi intención ya es sacarles de ahí. Es verdad que les falta poquito, realmente poquito para jubilarse, pero bueno, me gustaría que tuvieran una jubilación bastante decente. Entonces, bueno, la intención sería comprar un par de inmuebles más. ¿Lo saben ellos a esto? No, 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 claro. No, no, No es creo un que escuchen este poco, podcast, ¿no? poco sorpresa, sí, sí. Poco sorpresa. Pues no les pases este episodio No, para que no, lo sepan por esto. en un par de añitos. Genial, genial. Bueno, enhorabuena por todo lo que has montado, Jaime, porque sinceramente es de admirar.
Bueno, el que el oyente sepa que no te he hecho ninguna pregunta de estas antes de grabar este episodio, se lo hemos dejado para que Genial. surja con naturalidad. Sí, Gracias por tu transparencia. gracias. No sé si quieres comentar, por mí ya ha terminado todo lo que quería saber de ti. Gracias Sí, por ser tan transparente y ser tan sí, claro. O sí, sea, ojalá todos fuéramos así para que también todo el mundo aprenda, ¿no? Pues sí, fases de éxito, fases de fracaso, cómo remontas, que yo creo que ahí fue exacto. una de las Sí, cosas más la interesantes. mentalidad. Sobre todo yo creo que es ese cambio de mentalidad y ser conscientes de que el dinero no viene de la noche a la mañana. De que hay que trabajarlo, de que hay fases muy malas, pero que hay que trabajarlo. Y tener un plan. Yo creo que al final hay que tener un plan también de nuestro dinero, no vivir por encima de nuestras posibilidades. Y yo creo que cualquier persona podría lograrlo, realmente que tenga obviamente detrás unas condiciones. En mi caso, por suerte, yo no tuve que tener gastos viviendo con mis padres, ¿vale? Genial. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros oyentes? Pues actualmente solo sería en Instagram, jaime.trading. Cuidado con los estafadores, que por desgracia hay muchos. Vaya Y punto. vaya patadas. Pero bueno, yo creo que se les identifica bastante bien por la forma que tienen de hablar. Pero Sí. bueno, y actualmente solo en Instagram porque bueno, empiezo a estar ya bastante desconectado un poco del mundo virtual, ya que busco dedicarme más a mi familia y despegarme actualmente una temporadita buena del mundo de las redes. Pero bueno, para que quiera escribirme o lo que fuese, en Instagram sería jaime.trading. Genial, pues gracias de nuevo Jaime por acceder a venir a este podcast, a esta charla. Para mí súper interesante y de aprendizajes incluso para mí también. Así que nada, bueno, a ver si dentro de un año, de un tiempo, pues te vuelve a pasar y volvemos a ver qué nuevas fuentes de ingresos has generado Perfecto, más. genial, perfecto, pues muchísimas gracias. Un abrazo Jaime, gracias y Hasta gracias luego. a todos los oyentes. Hasta luego. Chao.